Mi novia canceló nuestra boda en el último minuto para escaparse con su ex, pero lo que pasó en la luna de miel fue humillación pública. Nunca imaginé que la persona en la que más confiaba se convertiría en la fuente de mi mayor humillación. No soy alguien particularmente romántico, pero cuando conocí a Laura sentí, por primera vez, que el amor era real. Nos conocimos en la universidad, durante una clase aburridísima de historia del arte. Yo estaba casi dormido cuando ella entró tarde, tropezando con su mochila, con esa torpeza encantadora que más adelante se convirtió en su sello personal. Se sentó junto a mí y, sin pedirme permiso, me quitó el bolígrafo para anotar. Luego se rió, me lo devolvió y me dijo, prometo que fue por una buena causa. Esa causa, según descubrí después, fue copiar la información que le faltaba porque había llegado tarde por ir a cuidar a su abuela. Un gesto tan noble como impulsivo. Comenzamos a hablar después de clase. Su sentido del humor me conquistó. Hablaba de temas profundos con la misma ligereza con la que contaba chismes. Era una mezcla entre sensibilidad e irreverencia que me mantenía enganchado. Empezamos a salir poco después y, aunque tuvimos altibajos, como cualquier pareja, nuestro vínculo creció con el tiempo. Compartimos viajes, trabajos de verano, penas por exámenes fallados y logros personales. Cuando nos graduamos, decidimos mudarnos juntos. No fue fácil al principio, aprendimos que la convivencia no es igual a las citas. Pero a pesar de las diferencias, funcionábamos. A los 4 años de relación, le propuse matrimonio. Fue en una noche tranquila, nada espectacular. Estábamos en pijama, viendo una película, cuando le pedí que se casara conmigo. Pensé que se reiría, que lo tomaría como una broma. Pero no. Lloró. Me abrazó. Me dijo que sí. Y así comenzamos a planear la boda. Todo parecía estar en orden. Reservamos un jardín hermoso en las afueras de la ciudad, contratamos a una wedding planner, hicimos la lista de invitados. Mi familia estaba emocionada. La suya también. Todo era felicidad. Hasta que las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó a desbalancearse cuando Laura empezó a comportarse diferente. No en cosas grandes. Eran pequeños gestos. Distracciones. Momentos donde parecía estar físicamente presente pero mentalmente a kilómetros de distancia. Ya no se reía con las mismas ganas de mis tonterías. Ya no me pedía que cocináramos juntos los domingos. Dejó de cantarme en la ducha. Y eso, aunque suene mínimo, era una de las cosas que más me gustaban de ella. Me decía que era estrés, que la boda la tenía agotada. Yo quería creerle. Quería pensar que estábamos simplemente atravesando una etapa de desgaste natural. Que todo volvería a su sitio después del gran día. Pero algo dentro de mí no se sentía en paz. Una tarde, mientras organizábamos los últimos detalles con la wedding planner, Laura recibió una llamada. Vi el nombre en la pantalla de su celular, Adrián. No dije nada. Me limité a observar su reacción. Se tensó. Salió del cuarto. Cuando volvió, estaba diferente. Pálida. Le pregunté quién era y me dijo que era un amigo de la universidad. No insistí. Tal vez por miedo a escuchar algo que no quería. Tal vez porque no podía imaginar que me haría daño. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Días después, mientras ella dormía, no pude resistirlo. Revisé su celular. No me siento orgulloso. Pero en ese momento, la necesidad de saber fue más fuerte que mi sentido de la privacidad. Ahí estaban. Mensajes. Muchos. Conversaciones con Adrián. Su ex. El mismo que ella me dijo años atrás que había sido una relación cerrada con candado. No eran mensajes explícitamente románticos, pero sí íntimos. Demasiado cercanos. Demasiado cómodos. Lo que más me dolió no fueron los te extraño camuflados de nostalgia, sino una frase que aún me retumba, no sé si estoy haciendo lo correcto. A veces me pregunto cómo sería si hubiera elegido distinto. Sentí como si me arrancaran el alma. Cerré el celular. No dije nada.
Dormí junto a ella esa noche, en silencio, con una tormenta interna que no me dejaba respirar. Pensé en confrontarla. Gritarle. Cancelar la boda. Pero había algo en mí que se resistía. Tal vez era el orgullo. Tal vez el miedo a admitir que había construido mi vida sobre un castillo de arena. Decidí observar. Callar. Esperar. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté con el corazón apretado, con esa mezcla de emoción y presentimiento oscuro. Mis amigos estaban felices, mi madre lloraba de alegría, mi padre me palmeaba la espalda con fuerza. Todo era celebración. Menos dentro de mí. La iglesia estaba decorada con girasoles y jazmines, sus favoritos. Los bancos se llenaban lentamente. La música suave del cuarteto de cuerdas llenaba el ambiente con una dulzura casi cruel. Yo esperaba en el altar, apretando los dedos con fuerza. La wedding planner me aseguraba que todo iba según lo previsto, que Laura estaba terminando de alistarse y vendría pronto. Pero el reloj no mentía. Eran las 4:15. La boda debía haber comenzado a las 4. Empecé a notar murmullos entre los invitados. Algunos miraban el celular. Otros, incómodos, evitaban mirar hacia mí. Uno de mis amigos se acercó para ofrecerme un vaso de agua. Lo tomé. Tenía la boca seca como nunca antes. A las 4:30 recibí la llamada. Era su hermana menor. Nunca la había escuchado hablar así, con la voz quebrada, a punto de llorar, como si cargara con una culpa que no era suya. Lo siento mucho. Laura no va a ir. Se fue con Adrián esta mañana. No te quiso avisar antes para no hacer más grande el escándalo. Colgué. El mundo se volvió silencioso por unos segundos. Un vacío pesado me aplastó el pecho. Sentí que todos me miraban, aunque nadie había dicho una palabra aún. Caminé al micrófono del altar. Respiré profundo. Gracias a todos por estar aquí. No habrá boda. La novia decidió que tenía otros planes. Coman, beban. Todo está pagado. Yo me voy. Me bajé, solté la corbata, caminé por el pasillo central con los ojos fijos al frente. Escuchaba sollozos detrás de mí. No supe si eran por mí, por la vergüenza, o por la lástima. Llegué al auto, encendí el motor y conduje sin rumbo durante horas. Esa noche dormí en un estacionamiento, dentro del coche, con el traje arrugado y una botella de whisky a medio terminar en el asiento del copiloto. No lloré. Aún no. Estaba en shock. Durante los días siguientes, me convertí en un fantasma. No contestaba mensajes. No salía. No comía. Mi madre vino a verme varias veces. Me suplicaba que me dejara ayudar. Pero yo no podía. Estaba completamente deshecho por dentro. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Laura vestida de novia, escapando con su ex. Y no solo eso. Lo había planeado. La maldita lo había planeado con tiempo. ¿Y yo? Como un idiota, gastando miles en una boda que ella nunca tuvo intención de cumplir. La noticia se volvió viral en mi ciudad. Todo el mundo hablaba de la boda cancelada por fuga con el ex. Un blog de chismes incluso publicó una nota con fotos de ellos en el aeropuerto. Ella no se escondía. En Instagram, posteó una selfie con Adrián, abrazados, con la leyenda, seguir al corazón, aunque duela. Almohadilla libre. Libre, decía. Libre, después de destruirme públicamente. Fue ahí donde por fin lloré. Lloré con una furia que no conocía. Golpeé paredes. Rompí cuadros. Grité hasta quedar sin voz. Luego me quedé tirado en el suelo, mirando el techo, con un vacío que ni el odio podía llenar. Pero incluso desde ese infierno emocional, algo en mí se negó a rendirse. Me aferré al poco orgullo que me quedaba. Y decidí que no le iba a dar el placer de verme destruido. No públicamente, al menos. Me levanté. Me duché. Cerré todas mis redes sociales. Comencé a ir al gimnasio.
No para superarla, sino para sentir que tenía control de algo. Cualquier cosa. Fui a terapia. Las primeras sesiones fueron un desastre. No hablaba. Solo me sentaba, cruzado de brazos. La terapeuta, una mujer mayor de voz suave, no se dio por vencida. Me hablaba de resiliencia. De dignidad. De reconstrucción. Poco a poco, empecé a abrirme. Le conté todo. Desde cómo conocí a Laura hasta el último segundo en la iglesia. Lloré en su consultorio más de lo que había llorado en toda mi vida. Pero también, comencé a sanar. Meses después, recibí un mensaje inesperado. Era de un desconocido, por Facebook. Me decía que era el hermano de la exnovia de Adrián. Que había visto mi historia en un grupo y quería contarme algo. Me dejó su número. Dudé. Pero la curiosidad pudo más. Lo llamé. Me contó que Adrián era un manipulador serial. Que había hecho lo mismo antes. Que tenía un patrón. Chicas con baja autoestima, relaciones intensas, control emocional, abandono. No me sorprendió. Pero sí me dolió. Porque Laura no era una mala persona. Era insegura. Era emocionalmente dependiente. Y Adrián supo exactamente cómo manipularla. Según me dijo este tipo, Adrián había comenzado a pelear con Laura apenas un par de semanas después de su fuga romántica. Gritos. Celos. Aislamiento. Le había quitado el celular. Le exigía contraseñas. Ella había intentado volver con su familia, pero estaba avergonzada. No quería admitir que se había equivocado. Que había tirado todo por la borda por una ilusión rota. No respondí a ese mensaje. Solo lo guardé. Como se guarda una ficha más en el rompecabezas. Porque, en el fondo, yo ya sabía que esa historia no iba a tener un final feliz. Pasaron 5 meses desde aquel infame día. En ese tiempo, reconstruí lo básico de mi vida. Empecé a trabajar como freelance para no depender de jefes ni oficinas. Rediseñé mi rutina. Volví a salir con amigos. Algunos aún me miraban con esa mezcla de compasión y curiosidad morbosa. Pero ya no me afectaba como al principio. Incluso bromeaba, no todos pueden decir que sobrevivieron a una fuga nupcial viral. Una noche, mientras trabajaba en casa, recibí un mensaje de un número desconocido. Era ella. Laura. Solo decía, sé que no merezco nada, pero necesito verte. Por favor. Solo una vez. Estuve a punto de borrar el mensaje. Pero no lo hice. Guardé silencio. No respondí. Esa noche no dormí. Al día siguiente volvió a escribir. Luego llamó. Dejé que el teléfono sonara hasta que se detuvo. Al tercer día me llegó un correo. Extenso. Doloroso. En él me contaba todo. Cómo Adrián había cambiado desde el primer día que llegaron a su luna de miel clandestina. Que al principio parecía todo perfecto, hasta que comenzaron las críticas, te estás engordando, ya no eres tan divertida como antes, yo dejé todo por ti, deberías estar agradecida. Luego vinieron los insultos. Luego el silencio pasivo-agresivo. Luego la salida sin explicación. Y finalmente, la infidelidad. Con una chica de 19 años. Se lo confesó a la cara, sin inmutarse. Ella se había ido esa misma noche, sola, sin dinero, sin dignidad. Había vuelto a casa de sus padres. No salía. Lloraba todo el día. No tenía trabajo porque había renunciado antes de la boda. No tenía amigos porque todos se alejaron. Había perdido todo. En ese correo, decía, no espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad. Fui una idiota. Y tú eras lo mejor que me había pasado. No supe qué hacer. Cerré el correo. Lo volví a leer al día siguiente. Me enojé. Luego me dio pena. Luego volví a enojarme. Pero algo había cambiado en mí. Ya no la amaba. Ya no deseaba volver con ella.
Pero tampoco quería verla arrastrarse por el resto de su vida. No me sentía vengado. Solo vacío. Decidí escribir una última vez. Le dije, gracias por decirme la verdad. No deseo verte. No quiero hablar contigo. Pero no te odio. Solo sigue adelante. Haz las cosas bien esta vez. Adiós. Fue la última vez que supe de ella directamente. Con el tiempo, mi historia empezó a circular en redes. Un amigo cercano que tenía un canal de YouTube me pidió que la compartiera como confesión real. Accedí. Lo narró con mi autorización, sin nombres, y el video explotó. Millones de vistas. Miles de comentarios. Hombres y mujeres que habían vivido algo similar. Me ofrecieron entrevistas, colaboraciones, hasta contratos para escribir un libro. Acepté algunos. Y poco a poco, lo que fue una tragedia personal se convirtió en una plataforma de sanación para otros. Una editorial me contactó. Quería convertir mi historia en un libro de no ficción sobre relaciones fallidas, autoestima y resiliencia. Me costó aceptarlo al principio. Pero finalmente lo escribí. Lo titulé, no era el final, era el inicio. El libro fue un éxito modesto, pero constante. Lo más importante, me permitió cerrar el ciclo. Meses después conocí a alguien. Nada espectacular, nada de fuegos artificiales inmediatos. Pero sana. Con humor, con madurez, con ganas de construir. Hoy estamos juntos. Y no hay planes de boda todavía. Pero si llega, llegará bien. Sin fantasmas. Sin traiciones. Con las heridas convertidas en cicatrices, y las cicatrices como recordatorio de que incluso lo más doloroso puede llevarte a lo más valioso. La venganza no fue verla caer. Fue levantarme más alto de lo que alguna vez pensé que podía.